Hagamos una oración juntos y que Dios sea quien nos esté guiando y que pueda preparar nuestros corazones y que podamos ver qué de provechoso es para nosotros eso. Así que ahí en su lugar, acompáñenme a hacer esta oración. Bendito Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, porque ella nos da la vida, ella nos muestra tu gracia y de la misma forma nos permite estar acá reunidos. Ruego en tu gran misericordia tú puedas guiarnos, Señor, y que todo lo que hagamos siempre sea para tu gloria. Todo esto ruego y pido en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada vimos cuál es la necesidad para estudiar, leer la palabra, la oración, ¿no? La oración es el medio, yo creo la única forma por la cual nosotros podemos comprender, ya que la palabra de Dios tiene un origen divino y la oración es aquello que nos conecta, por así decirlo, con Dios. Y es Dios quien, escuchando nuestra oración, puede ayudarnos a que tengamos conocimiento y poder tener la facilidad de poder comprender algunas cosas que son difíciles. El apóstol Pablo dice que el espiritual discierne las cosas de manera espiritual, pero el carnal no las puede discernir. Cuando vemos eso, hermanos, debemos de ver algo muy importante. Pablo enfatiza que hay dos tipos de personas o dos tipos de acciones y reacciones. Primero es la del espiritual. Dice que ese tiene la capacidad de discernir y Dios es espíritu. Y como les venía diciendo, la oración es el medio por el cual nosotros podemos llegar a comprender muchas verdades de la palabra. Pero cuando una persona no es del Señor o puede decir conozco a Cristo y la oración no es el medio, el instrumento por el cual él quiere ir a la palabra de Dios, va a adquirir un conocimiento superficial, puede tener conocimiento de muchas cosas, pero eso no afirma ni ayuda ni asevera que sea del Señor. ¿Por qué? Porque está dejando a un costado, hermanos, lo que es importante. Ningún hombre va a acercarse a la palabra del Señor en sus propias fuerzas. No creo que haya y no debería de haber. Aunque sí muchas veces hay, hermano. Cuando digo no creo que haya, es que muchas veces el hombre que no es del Señor ni se preocupa por ir a la palabra. Está más ocupado en otras cosas. Su interés es otro. La palabra de Dios puede estar ahí, pero no atrae su corazón, no lo lleva a ese lugar, porque únicamente y simplemente y llanamente no hay algo que una a la palabra de Dios con ese hombre. No está Dios, no está Cristo de por medio. Y mucho menos va a estar la oración. Así que es por eso que digo que no puede haber. Porque eso se tiene que evidenciar. Pero también vimos que la oración, hermano, no es el único medio o no es la única herramienta que el Señor nos da para pedir por lo que queremos, sino para que pidamos sabiduría, para que el Señor nos ayude a comprender, a conocer mejor su palabra. Eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre presentes, en cualquier momento. Es por eso que ahora vamos a empezar a hablar esta parte, sería la 21 o 20, si no me equivoco, en cuanto a cómo beneficiarnos de la palabra. ¿Cómo nos es de beneficio la palabra? Vimos que la oración nos ayuda a que podamos tomar lo mejor de ahí. Pero no es solamente eso. ¿De qué sirve orar todos los días, o 3 veces al día, o 5 veces al día, si no vas a hacer estas dos cosas? Si no es por medio de la lectura y el estudio de la palabra. Tú puedes orar, Señor, enséñame tu voluntad, Señor, muéstrame, habla a mi corazón, guíame. Pero si no lees, ¿sobre qué fundamento? ¿De dónde ha de tomar el Señor para guiarte? Eso es lo que muchas veces pasa. Señor, enséñame tus verdades, quiero conocerte más. Oras,
Pero si no vas a la palabra, no esperes que haya una revelación nueva en tu corazón, porque en el momento en el que empiece a ver, es que yo estoy sintiendo que Dios me está diciendo esto, y has orado durante muchas horas, y no ha sido la palabra, hay algo que no está bien. Eso es algo de lo que sucede, hermano, en algunas iglesias. Pueden dedicarse a orar y ayunar 3 días. Hemos ayunado, hemos orado. Preguntas, ¿y han leído la palabra? No. Están esperando que una revelación venga sobre ellos, sobre su corazón. Es que hemos orado y ayunado 3 días y el Señor nos ha dado una palabra. Y el día domingo se acercan a los hermanos, van donde el pastor y le dicen, el Señor me ha dicho esto para tu vida. Algún hermano, el Señor me ha mostrado esto para tu vida. Han ayunado, han orado, pero no han ido a la palabra. Así que no hay una revelación fiable, no hay algo que uno pueda decir, sí, puede ser. Eso pasa por las emociones. Bueno, hermanos, ahora vamos a entrar de lleno a eso y esperamos en el Señor poder terminar esta parte. Uno de los mayores propósitos de la Biblia es transformar el carácter del cristiano, ¿verdad? ¿A semejanza de quién? A semejanza de Cristo, ¿verdad? No a semejanza de ningún otro hombre y de ninguna otra mujer. Hermano, eso es algo que nos debe de llamar la atención. Así que el propósito de la palabra de Dios, de la Biblia, es cambiar nuestra vida, nuestra conducta. Y esto, hermano, abre una interrogante grande. Pregunta personal para ustedes y para mí. ¿Cuánto nos estamos pareciendo a Cristo? ¿Cuánto hay de Cristo en ti? Hermano, no estoy hablando de que tú me digas, mi vida es un fiel retrato de lo que es Cristo. No me estoy refiriendo a eso, sino a cuánto de Cristo hay en tu vida. Ya que la Biblia tiene el propósito ese. Tú me dirás, tiene un 50, bárbaro, hermano, estamos en progreso, hay que seguir. Tú me dirás, hay un 20%. Bueno, hermano, hay que seguir. Pero si dentro tuyo ahí dices, la verdad es que cada vez menos me parezco a Cristo y a lo que Cristo ha hecho, es que hay cada vez menos de esto. ¿Qué va a cambiar tu vida, hermano? ¿Venir el domingo a la iglesia? ¿Cantar himnos? ¿Danzar con el pandero? Va a cambiar tu vida la palabra de Dios. Porque ese es el propósito. Entonces, nosotros podemos ver cuál es nuestro estado al analizar cuánto consumimos de la palabra de Dios. ¿Cuánto? Esa es la medida. ¿Cuánto has avanzado en la palabra de Dios? Esa es la base para tu vida. ¿Cuánto tienes de Dios? Esa es la base. No todas las demás cosas. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada y la antepasada, bueno, ya estamos en el capítulo 16 de nuestra confesión de fe, y este capítulo 16 nos habla de las buenas obras, y las buenas obras que el Señor manda hacer, ¿verdad? ¿El Señor nos manda a congregarnos? Sí. ¿El Señor nos manda a leer su palabra? Y Él dice que eso es una buena obra. Hermano, entonces, cuando entramos en eso, debe de haber en nosotros una alerta de ver qué es lo que estamos haciendo. Ahora, cuando hablamos de que la palabra tiene el propósito de transformar al creyente, hablamos del carácter del cristiano, a la semejanza de Cristo. Y eso, hermano, es muy importante. Podemos cambiar aparentemente. La Biblia puede habernos dado un cambio de 180 grados. Ya no somos el desastre que éramos. Hoy la gente nos ve y dice, wow, ¿qué ha pasado con ese tipo? Antes vivía tan desordenado. Yo creo que era uno de aquellos que incluso hacía algunas cosas. Ya usa camisa y corbata. Ha transformado tu apariencia. En algunos lugares y en algunas iglesias, hermano, el propósito es cambiar y transformar la apariencia. No se encargan de llevarlos a que haya una transformación de carácter. Y eso únicamente viene por la lectura y el estudio de la palabra.
Pero cuando vemos eso, hermano, nosotros debemos de entender que eso va a ser poco probable en nosotros, que haya un cambio de carácter. Esto puede ser porque probablemente nuestras Biblias, o las Biblias de algunos, estén abandonadas en el librero o estén en algún lugar donde tal vez de vez en cuando uno va, cubiertas de polvo. Nosotros debemos de tener un encuentro a diario con la palabra de Dios. En la Biblia podemos encontrar al menos 4 métodos por los cuales nosotros debemos como creyentes beneficiarnos de la palabra de Dios. La lectura, el estudio, la memorización y la meditación. Esas son 4 cosas que vamos a encontrar en nuestra Biblia. Pero si está puesta en un costado y no la tomamos, esas 4 cosas que vemos en la palabra del Señor no van a poder realizarse. Esto no surge mágicamente. Esto no es una escuela de campeones donde dices tienes que tener una acción positiva, sentite así y vas a ver que va a haber un cambio. Esto no resulta así. Estas 4 cosas de las cuales la palabra de Dios nos beneficia requieren una actitud continua. Cuando me siento mal, ¿tengo que tener esa actitud? Sí. Cuando te sientes bien, sí. Cuando estás ocupado en tus cosas, debes de aprender a hacer tiempo a eso. Es continuo, hermanos. No es algo momentáneo. Pero por lo tanto, hermanos, en este día, Dios mediante, en esto que nos queda de tiempo, vamos a dedicar primero a 2 cosas puntuales, a 2 prácticas que son cruciales, vamos a decirlo así, para la vida del creyente. Primero, leer la palabra de Dios. Eso es importante. El primer paso para beneficiarnos de la palabra de Dios es leerla diariamente. Diariamente, leer. Ahora, hermano, podemos hablar ahí, ¿qué proporción, pastor? ¿Cuánto es lo que beneficia a mi alma? ¿Cuánto me hace cambiar siempre? 3 capítulos, pastor, un libro entero, 5 capítulos, 10 versículos. ¿Cuál es la proporción? Hermano, yo creo que eso entra ya en parte de la sabiduría que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser sabios en eso. Si tú eres una persona que trabaja y tiene responsabilidades, póngase una persona que está en una empresa, entra a las 7 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Si es soltero va a tener el tiempo para poder hacer eso al llegar a su casa. Y si tiene hijos, yo creo que también va a poder hacer eso a la hora de llegar a su casa, dándose un tiempo. El problema no es que si nuestra vida tiene responsabilidades. El punto es reconocer que nuestra responsabilidad es responder a Dios sobre lo que Él llama bueno y nos llama a hacer. Y de tomar de esas herramientas que nos ha dado para que nosotros podamos conocerlo. Así que leer la palabra de Dios diariamente debe de estar en nuestro plan cotidiano. Debe de ser nuestro estándar. Todos los días lo hago en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Debe de haber un tiempo en el cual tú puedas dedicarte a eso. O tal vez Dios te ha dado tiempos y tiempos en el cual puedes hacer una cosa y otra cosa. Pero un querido hermano, pastor de Ecuador, él me dice, muchas veces leemos 10 minutos, luego leemos a mediodía 15 minutos, en la tarde 20 minutos. No sirve eso, no es muy productivo. Es bueno, pero no es productivo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tú determina tu tiempo. Yo llego a las 6 de mi trabajo, a las 7. Bueno, entonces de 8 a 9 o de 9 a 10 me quedo 1 hora sin que nadie me moleste. En 1 hora de lectura vas a poder haber aprovechado más de lo que vas a leer, de lo que hubieses leído 15 minutos en la mañana, 15 minutos a mediodía, 15 minutos en la tarde. Vas a tener mayor capacidad de recepción. Pero estoy cansado, sí. Tú y muchos otros más. Y ahí me decía que un escritor, Jeffrey Johnson, para escribir un libro, él tenía varios hijos, él lo hacía cuando todos estaban durmiendo, a las 3 de la mañana él estaba redactando, leyendo, porque querer servir al Señor, conocer al Señor, demanda
esfuerzo, demanda esfuerzo. No es sencillo. Así que en ese sentido, hermano, nosotros podemos hacer un diagrama de cómo poder leer la Biblia, en qué momentos. A nadie, hermano, a nadie se le ocurriría leer una obra literaria en su totalidad en un primer día, en una primera semana. Si tú me dices, no, me voy a leer la Biblia en una semana, bueno, hermano, bien, pero esperemos que puedas llegar a ese cometido. Muchas veces no es sencillo. Está buena la intención, pero debe de haber prudencia de parte nuestra para no dejar otras cosas de lado, para decirme, no, me estoy entregando al Señor y voy a hacer todo por eso. Otra forma, hermanos, que puede ser, es que lastimosamente a ratos uno pierde el hilo en la lectura cuando uno empieza a leer a la mitad de un libro, de un capítulo. No deberíamos de hacer eso. Vas a leer Juan, empezá Juan del capítulo 1 hasta el final. No vayas a la mitad. Es algo que también te va a dejar desganado. Lo vas a dejar a la mitad. Así que es necesario que haya un compromiso con eso. O tal vez podrías hacerlo de manera sistemática. Podrías empezar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero de alguna forma, tú tienes que ver cómo sería mucho más fácil para ti, pero cotidianamente. Pero déjeme decirle, hermanos, es lamentable que uno puede darle muchas ideas a muchas personas de cómo poder encarar esta labor, pero hay muchos cristianos que nunca han leído su Biblia, nunca han avanzado más allá de un libro. Eso es verdad. No han avanzado más allá de un capítulo o un libro, o han empezado en Génesis, y Génesis se le ha hecho largo, y peor cuando llega a Éxodo, y cuando llega a Números. Y queremos estar con Dios, escuchando su voz cotidianamente. Entonces debe de haber el interés, hermano. No solo una persona que no hace eso se está perdiendo de una tremenda bendición, sino que también está limitando severamente su capacidad de ser una bendición para otros. Hermano, el Señor, el Espíritu Santo, cuando alguien de alguna forma necesite de tu ayuda, va a usar tu vida. Tú debes de aconsejarle según lo que la palabra de Dios diga. Y tener un conocimiento de la palabra de Dios hace que en ese abanico de cosas tú tomes, esto fue así, esto puede ser así, y no recurrir únicamente a lo que tú has vivido. Es importante eso, pero la palabra de Dios debe de ser ese medio, hermano. Y cuando no tenemos todo ese conocimiento, le estamos privando a otros. Hermano, es muy importante eso. En alguna oportunidad, cuando uno expone la palabra, dice, hermano, ¿se acuerdan de tal historia de la Biblia? Y vos cuando ves los rostros y es como que entran en shock y te das de cuenta, no han leído eso. No conocen esa historia. Y es cuando muchas veces ves que falta algo. Ahora uno puede decir, yo estoy obligado a leer toda la Biblia. Como cristiano es tu deber, escuchar y conocer todo el consejo del Señor. Y de la iglesia sí, también por eso leemos y exponemos la palabra de manera consecutiva, de manera expositiva. Y de la misma forma, no se olviden, la iglesia debe de orar la palabra. La iglesia debe de cantar la palabra. La iglesia debe de predicar la palabra. Y la iglesia debe de leer. ¿Cuántos libros ya hemos leído hasta ahora? De manera congregacional. Hermano, usted apunte ahora. Si usted lee todos los domingos con nosotros a voz en alta, usted ya ha leído 2 libros. Entonces, es algo que la iglesia debe de promover, debe de buscar que se haga. Es por eso que está la lectura congregacional. Usted dice, bueno, ya he leído Juan, hoy nos toca capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Y ya ha leído 2 libros. Hermano, eso es importante para decir, como iglesia ya hemos leído todo el Nuevo Testamento. ¡Wow! ¡Qué hermoso!
Ahora solamente falta hacerlo de manera personal. Pero esa es la forma y ese es el motivo por el cual lo hacemos, para que muchas veces usted pueda tomar de ahí. Ahora vamos a estudiar, hermanos, la importancia de la lectura diaria de manera sistemática en cuanto a la Biblia. No es la única disciplina para un nuevo creyente. O sea, usted puede decir, pero esto me parece básico, leer la Biblia. Hermano, va a ser básico cuando usted lo haga cotidianamente. Mientras no lo haga, todos seguimos aprendiendo. Todos. No es que, bueno, ya, esto me parece algo sencillo. Hermano, tener ese pensamiento hace que uno pueda despreciar lo que el Señor nos da. Lo que hace que nosotros podamos tener una constante vida leyendo la palabra de Dios, tomando de ella, hace que la vida del creyente se mantenga fielmente recta entre lo que se pueda durante toda su vida. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Ella es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Esa es la que te guía. Cuando está tu corazón torcido, desviándose, tu vida apartándose del Señor, que ni el mejor consejo de tu padre, ni el mejor consejo de ningún pastor sirve. La palabra de Dios golpea tu corazón y te recuerda y empieza a enderezarte. ¿Verdad? Es así. Es por eso que la palabra de Dios debe de estar constantemente en nuestra vida. Acompáñenme al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17. Del 18 al 20. Esto es interesante, hermanos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es interesante, hermanos, que en Deuteronomio es la repetición de la ley. En Deuteronomio se repite todo lo que estaba en Éxodo. Y es interesante, hermanos, que Dios da instrucciones acerca de cómo debe de ser un rey y acerca de lo que debe de hacer este rey. Y es interesante que el rey tenía la obligación de hacerse una copia de la ley para uso privado y personal. Y dice Moisés que debería de leerlo cotidianamente el rey. ¿Para qué? Para que su corazón no se enaltezca ni se aparte para con sus hermanos, para que sus hijos crezcan en el temor del Señor. Hermano, hay un rey, han habido varios reyes que no han hecho eso. Josías, el niño rey, cuando ya llega a cierta edad, él quiere reconstruir un lugar, el templo, o modificarlo, arreglarlo. Y lo que sucede es que él envía al sacerdote y a personas más de su confianza, un escriba. Y cuando el sacerdote entra y busca entre todo ese lugar olvidado, dice que encuentra un rollo de la ley. Josías, siendo un niño rey, había crecido y nunca había cumplido lo que dice Deuteronomio, lo que dice Moisés. Cuando el sacerdote le lleva eso a Josías, le dice, por favor, léeme esto.
y escucha esto. Y él se cae de rodillas porque sabe que su corazón de él, de su pueblo, se había apartado porque no ha cumplido eso. Hermano, la obligación y el beneficio, hermano, que nosotros podemos obtener de la lectura de la palabra es tan amplio que muchas veces no podríamos comprender cómo podría ser de provecho para nosotros. Podemos ver claramente la importancia de leer la palabra de Dios. Según este texto, hermano, es mandato y responsabilidad que se le daba a cada uno de los reyes en Israel con respecto a la Escritura. ¿Qué nos enseña este mandato? ¿Cómo debemos de aplicarnos a nuestra vida? Eso es importante. Ahora usted mira, yo no soy rey. Yo no tengo por qué cumplirlos. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido. Se nos dice que somos reyes. Nuestro deber, hermano, es de manera cotidiana leer la palabra y ver los beneficios que hay para nuestra vida. De alguna forma, al rey que se le ha ordenado leer la ley de Dios todos los días de su vida, se le había olvidado. Según lo que nos muestra este texto, ¿qué ganaremos con la lectura de la palabra de Dios? El versículo 19 nos dice algo que es muy importante. Y lo tendrá contigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová. Muchas veces, hermano, tú vas a ver creyentes que no temen a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Para ellos Dios es tal vez como una persona mayor con una barba blanca y que está dispuesto a conceder todos sus deseos, todos sus caprichos, todas sus peticiones. Pero cuando uno tiene la lectura de la palabra como pan cotidiano, dice Moisés que el hecho de conocer y leer la palabra nos va a hacer reverenciar a Dios, nos va a hacer entrar en un temor santo. Porque vas a saber que hacer cosas que no le agradan a Él van a tener consecuencias para tu vida. Pero como no lo conoces, es como alguien que viaja a Europa. Imagínate que te vas a Suiza. Ahí se conduce del otro lado, ¿verdad? No a la derecha, a la izquierda. Y tú puedes irte por algunas calles. Alquilas un coche. No, yo no conocía la ley de esta ciudad. Y por ahí el policía te dice, sí, bueno, por esta vez te perdono. Hermano, la ignorancia no debe de ser algo constante en nosotros para querer justificarnos. Es que yo no sabía que Dios decía eso. Es que yo no sabía que Dios pensaba así. Yo no lo conocía a Dios. A mí no. Hermano, muchas veces la ignorancia es parte de nuestra justificación. O la usamos para decir, no sabía. Bueno, ahora todos ustedes saben que deben de saber cómo es Dios. Ahora todos ustedes hoy saben de que tienen un Dios que manda cosas para que lo conozcan. De la misma forma dice, lo segundo que aprendemos en este versículo 19 dice, para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Ahora, hermano, cuando se refiere a guardar la ley de estos mandamientos y estos estatutos, no se refiere a ocultarlos bajo la mesita de luz. Cuando hablamos de guardar, se refiere a practicar de manera temerosa todo lo que el Señor demanda. Ahora usted me podrá decir, ¿qué es lo que tengo que guardar? De alguna forma, esta palabra es importante. Nosotros guardamos el día del Señor. Es algo que está en la ley. Y lo que está en la ley todavía, en cuanto a este mandamiento, ha sido expuesto mucho más antes. Vamos a Génesis y vemos que el Señor aparta un día. Y cuando vemos guardar, hermano, nosotros debemos de ampliar mucho nuestra mente. Ayer hablaba con una hermana. Y cuando hablamos de guardar los mandamientos de la ley, eso se amplifica. Y voy a explicar ahora cómo. Cuando vemos en uno de los mandamientos, no matarás,
¿Ese mandamiento únicamente está hablando de no quitarle la vida a alguien? No. Ese mandamiento, cuando dice no matarás, nos está dando otro mandamiento positivo. Es, tú debes de preservar la vida. Debes de cuidar la vida. Entonces tú puedes decir, no, yo guardo la ley, no mato a nadie. No. La pregunta es, ¿tú estás haciendo cosas para preservar la vida de los demás cuando necesitan ayuda? Eso es algo importante. Cuando se nos dice en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ese tiene todavía una extensión mayor. Se nos está hablando de tener respeto a las autoridades superiores, no únicamente a nuestro padre y a nuestra madre. En todos los aspectos. La ley se amplifica. Y cuando de alguna forma nosotros vemos que el propósito de tener la palabra de Dios de manera recurrente en nuestro paladar es para que nosotros podamos no solamente temer a Dios, sino de que estemos dispuestos a guardar su palabra, a querer cumplir todo lo que ella nos demanda. Así como venir el día del Señor, así como hacer las cosas necesarias para cumplir con su santa ley. Pero también es importante, hermanos, saber que eso viene a través de la práctica. El tercer beneficio lo vemos en el versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El orgullo, hermano, es algo recurrente, lastimosamente, en la vida de toda persona, sea creyente o inconverso. Muchas veces la posición puede hacer que tú te enorgullezcas. Este era un rey y debía no de actuar de esa forma. Pero déjeme decirle que no es necesario tener una posición elevada para sentirse orgulloso o tener orgullo delante de otros. Lo que regula esto en nosotros, hermano, es la palabra de Dios. Hace que nuestro orgullo de alguna forma se vea menguado cuando vemos la palabra de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo y Él se manifestó y tomó semejanza de hombre. Y dice que la palabra tiene el propósito de hacernos a la imagen de Cristo. ¿Y Cristo fue alguien orgulloso? Dice que no apreció su vida en nada en sí, sino que la puso. Y muchas veces desconocer esas cosas hace que nuestro corazón, hermano, pueda ser grande en el orgullo. Pero cuando veamos a la palabra de Dios, esta hace que nosotros podamos decir, si mi Señor no tuvo orgullo, ¿por qué yo debo de tenerlo? Y ahí podemos desprender muchas cosas más. Podríamos hacer un sermón de eso, ¿verdad? ¿Se da de cuenta cuán rica y cuán importante es la palabra de Dios? Con un versículo bien meditado, bien pensado y la gracia de Dios, se puede hacer un montón de exposiciones. Yo quiero que veamos algo. Cuando hablamos de reverencia, cuando hablamos de obediencia y de humildad, no debemos de olvidarnos que estas son las virtudes fundamentales de la fe cristiana. Cuando vemos acá en Deuteronomio, temerás o reverenciarás al Señor. Tendrás en cuenta la palabra de Dios. No serás orgulloso. Eso de alguna forma está perfilando lo que un creyente que ha tenido la fe en Dios, en Cristo, debe de tener. Estas, hermanos, pueden obtenerse a través de una vida que sea fiel a la lectura de la palabra de Dios. Puedes empezar en Génesis y terminar, como te dije, en Apocalipsis. Luego puedes volver a empezar o ver de qué manera puedes hacerlo. Pero yo quiero que veas que en todos los libros de la Biblia hay bastante beneficio para nuestra alma. Y hay tanto en nosotros que necesitamos. La lectura es algo importante. Yo quiero que veamos uno de los grandes consejos o algo que Pablo dijo a Timoteo. Acompáñenme a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 13. Pablo le encomienda algo que es importante.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora es interesante, los viajes de Pablo no eran como los viajes que nosotros podemos tener. Hermano, hoy tú puedes ir a Colombia, puedes ir a Bolivia, puedes ir a Paraguay, puedes ir a Ecuador, en un día, ir y volver. ¿Verdad? ¿Es así? Es así. Y Pablo le dice, mientras yo estoy de viaje, ocúpate en la lectura. Pablo no iba a tardar un día viajando, iba a tardar unas cuantas semanas en ir a un lugar. Por lo tanto, lo que Timoteo debería de hacer es leer fervientemente la palabra de Dios, dedicarse a eso. Y hermano, esto es interesante. El poder obedecer a lo que Pablo le dice a Timoteo muestra algo. Por lo que nosotros vemos, Timoteo ha sido hijo de un padre griego gentil y de una madre judía. Pero dice que la madre y la abuela lo habían enseñado en el camino de Dios bien. Por lo tanto, se espera que este hombre, cuando escucha la encomienda del apóstol Pablo, le dice, Timoteo, yo no voy a estar, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Por la forma en la cual ha sido enseñado, se esperaba que éste cumpla. Hermano, hoy muchas veces no vemos eso. Tú puedes decirle a tu hijo, tú puedes decirle a algún hermano, hermano, te animo a que leas la Biblia, a que lo hagas de manera cotidiana. ¿Y sabes qué? Te pueden escuchar el primer día. Al segundo día ya no. No digo en todos los casos. Pasa porque de alguna forma no has hecho la tarea de antes, de poder guiar al corazón de las personas a que puedan cumplir no solamente con lo que se les pide cuando esto es bueno, sino que también eso demuestra cómo uno reverencia y teme cuando hablamos de la palabra de Dios. Ese es el contexto, hermano. Usted no ponga otras cosas. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios debería de ser para nosotros. Lean esto, hermanos. Ahora, yo los animo a ustedes. Si usted en este año, hermano, no ha tenido o antes no ha tenido un tipo de lectura consecutivo para usted, empiece a hacerlo. Estamos al día 4 de enero. Tiene 361 días más para empezar a leer. Que al 365 nosotros podamos decir, oh, leí todo esto. Eso va a ser bueno o beneficioso para nuestra alma, para usted. Así que yo les dejo eso, hermanos, así. Yo no soy Pablo, usted no es Timoteo, pero la palabra nos muestra que debe de haber un encargo. Y el encargo es, hermanos, lean, encárguense. Mientras no están los domingos acá, dedíquense a la lectura, aprendan y enseñen lo que aprenden. Esta ha sido una exhortación que le hace de alguna forma a Timoteo. Y de la misma forma, Timoteo, ¿dónde debería de practicar todo eso? Lee, exhorta, enseña. ¿Quiénes iban a ser los beneficiados? La iglesia. Lee, exhorta, enseña. Hermano, la lectura es una herramienta muy importante. La lectura pública, hermano, de la Escritura en la iglesia no es una opción. No puede dejarse de hacer, sino es un mandamiento que se debe de obedecer. Debe de ser un elemento central en los cultos de la iglesia. Mientras se leen las Escrituras, debemos disciplinar a nuestras mentes para escuchar con atención, sabiendo que hay una gran bendición de escuchar la palabra fiel de Dios. La lectura pública de la palabra de Dios, hermano, es el bálsamo para nuestras almas. Pero yo quiero que vea usted cómo reacciona usted cuando la lectura pública de la palabra es dada. ¿En qué está pensando en ese momento?
Y si debe de ser reverenciada, hermanos, es muy importante. Reverenciar la palabra de Dios no es simplemente escuchar, porque Santiago dice que hay oidores olvidadizos. Reverenciar la palabra de Dios es escucharla de tal forma que digas, es Dios hablándome. Y lo mismo, hermanos, si nosotros debemos disciplinar nuestra mente como adultos, eso nos llama a disciplinar a nuestros hijos. A que cuando escuchen la palabra del Señor lo hagan reverentemente. Ahora, hay algunos niños muy pequeños, pero con práctica todo se logra. Una vez un hermano dijo algo que era muy importante. Y usted debe de saber algo, hermanos. El hecho de poder escuchar un sermón muchas veces se hace largo. Y este hermano decía, si los niños van a la escuela, sí, van a la escuela. Los niños van al jardín. ¿Y cuántos minutos van? No, ¿cuántas horas van? Y de alguna forma prestan atención y pueden ser en algún punto reverentes con sus maestros, según la edad, ¿verdad? ¿Cómo no van a poder tener la capacidad de ellos de hacer lo mismo dentro de la iglesia? Simplemente es práctica. Hermano, la palabra del Señor no solamente va a traer beneficio para nuestra alma, sino también para aquellos que están a nuestro cargo, porque nuestro deber es compartir, enseñar. ¿Qué mejor a tu familia? Si el Señor te dice, escucha mi palabra con reverencia, tú vas a querer que tus hijos hagan lo mismo. Tú vas a ocuparte en enseñarles, tú vas a ocuparte en exhortarlos, llamarlos la atención para que lo hagan. Vas a procurar de que ese momento sea algo especial, porque es especial, es Dios hablándonos. La lectura de las Escrituras dentro de la iglesia local es Dios mismo diciendo esto. Entonces es algo que, hermano, leer la palabra de Dios hasta este punto, yo creo que nos hace ver la necesidad de poder ejercitar nuestra mente, y no solamente la nuestra, sino de aquellos que están a nuestro cargo. Según el apóstol Pablo, ahora acompáñenme, este es el último versículo, no nos va a dar más tiempo. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, del versículo 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora yo les voy a leer del versículo 1 y es donde van a comprender un poco mejor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ellos, ¿cómo podrían comprender cómo Dios se había revelado a Pablo y cuál era la revelación de Dios a través de Cristo para el pueblo? ¿Qué dice Pablo? Yo les he escrito algo corto antes, y ustedes leyendo van a poder comprender cuál es el misterio. Hermano, no hay forma alguna en la cual nosotros podamos aplicar, tomar las promesas que hay en la palabra de Dios, si no es por medio de la luz que sale de ella. Pero eso requiere que nosotros leamos. Pablo les dice, ustedes leyendo,
van a comprender esto. Hermano, cuán importante, una vez más, es que usted y yo, todos los cristianos, podamos tener un claro y un fuerte aprecio por la palabra de Dios. Hermano, toda la palabra da testimonio de Jesucristo, en mayor o en menor grado. Toda la palabra. Y eso, hermano, hace que nosotros podamos ir de manera intencional a poder ver esas cosas que todavía no comprendemos. Podemos hablar de muchas cosas, la elección, y así sucesivamente. Y Pablo nos recomienda y dice que la lectura es la forma en la cual uno va a poder llegar a comprender. Cuando nosotros consideramos la palabra de Dios como lo que es fuente de la vida eterna. Hay un himno que cantamos así. Es la palabra de Dios. Su palabra es Dios mismo. Es aquello que nos muestra y nos guía a poder conocerlo. Ella nos advierte, nos libra de toda circunstancia en la cual podamos y podríamos caer. No solamente nos ha prometido la vida eterna, sino también nos ha provisto de las suficientes verdades para que nuestra vida no pueda caer ni resbalar de tal forma que avergüence a nuestra vida. Hermano, la Biblia es aquella brújula de la cual nunca deberíamos de separarnos. Yo quiero animarles, hermanos, ya que no falta mucho para terminar este estudio bíblico, para aprender algo un poco más sólido. Pero es necesario que usted vaya a su Biblia constantemente y empiece a leerlo. Hágase una forma de lectura. Diga, voy a empezar de acá. Que este año, pues, el Señor pueda darnos la fortaleza a ustedes, a mí, de poder completar un libro, no solamente en la iglesia, sino de manera personal. ¿Cuánto usted sabe? Pero para tarde ya es hoy. Es necesario empezar cuanto antes, porque eso nos muestra quién es Dios. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, en cuanto a la lectura, es el alimento, es el agua, Señor, que no solamente vivifica nuestra alma, sino que también ella nos limpia, Señor, de pecado, cuando nos hace ver nuestro estado, nuestra condición. No permitas, Señor, que nuestros ojos, que nuestra mirada se aparte de lo que ella tiene para con nosotros. Ruego en tu gran misericordia, mi Dios, que tú puedas fortalecernos y que podamos, Señor, tener una lectura que te agrade, Señor, una vida de lectura. Gracias te doy, mi Dios, por todo, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, puede pasar ahí atrás.